Listo, muchachos, como ustedes saben, pues hoy nos corresponde hablar un poquito de mitología nacional e internacional. Quería introducirnos con esta frase. Es impío no el que suprime a los dioses, sino el que los conforma a las opiniones de los mortales. Entonces, para iniciar, digamos, vamos a tener como una especie de calendario bueno, este es como el plan, la ruta del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la definición. Vamos a ver la mitología, pues como tiene esa característica de ser internacional, pues ustedes se imaginarán que nos tomaría muchísimo tiempo ponernos a explorar país por país y por regiones, entonces vamos a hacerlo más bien por continentes. Y por último, pues vemos algo de Colombia. Entonces, pues iniciamos un poquito con la definición. La mitología, digamos, como en este sentido, está constituida por el conjunto de relatos y creencias, pues relativamente cohesionados, con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo su origen y la razón de ser de todo lo que le rodea. De allí que podemos afirmar que la mitología conforma la cosmovisión o el sistema de creencias de una cultura. Y pues aquí es interesante, digamos, para el diálogo, ¿cuál ha sido, digamos, el mito que ustedes han llegado a escuchar, han leído, que les resulte más interesante? En lo personal, el que me parece más interesante a mí, decía que la creación, nuestra galaxia, estaba hecha por un dios bebé y que pues accidentalmente, o bueno, no accidentalmente, sino en el proceso de aprendizaje, pues nos dejó imperfectos porque era un bebé y estaba aprendiendo y que cuando el niño crezca, pues eh, posteriormente hará creaciones más perfectas, pero que nosotros somos una de esas creaciones imperfectas, un proceso ahí de aprendizaje. No sé ustedes si han escuchado alguna que les parezca interesante y quieran compartirla. Gabriela dice que la de Bachué. No sé si nos puedes explicar. Ah, claro, jeje. Buenas tardes. Pues en realidad no, pues no me acuerdo muy bien, pero es de las creencias muiscas. Entonces que prácticamente era algo así como que Creo que la que dices es la que estamos hechos en base a maíz, con base en maíz. nació del agua y con ella había como un MC, perdón, se me fue el internet. Eh, y pues sí, era prácticamente eso, lo que después el niño creció y ellos dos como que repoblaron el mundo. Ah, Oh, ok, sí. sí. Gracias, Y sí, Gabriela. esa es toda. Vale, gracias, Gabriela. No sé, Israel, si de pronto tiene alguna que le parezca interesante. No conozco mucho. Yo por ahí escuché, es que por ahí un super dios o algo así, creo que era de Grecia, una mitología de Grecia que tenía, que se le hinchaba la rodilla y de ahí salieron los hombres. Me pareció interesante esa extraña Analogía, mitología sí. o leyenda, yo qué sé. Sí, está interesante. Carlitos, no sé si de pronto tiene alguna que haya escuchado. O Camila. No, yo la verdad desconozco de eso. Ah, vale, listo, no hay problema. ¿Y Camila, de pronto has escuchado alguna? Que si ayudas a un enano, él te dará una fortuna y suerte por toda la vida. Genial, sería como un duende, ¿sí o no? O es, Sí, es un duende. genial. Sí, esa también la he llegado a escuchar. Listo, entonces, bueno, ya teniendo claro más o menos qué es como
todo este tema de la mitología, pues como les decía, vamos a abordarlo por continentes. Iniciamos con la Antártida. De aquí en la Antártida, pues hay algo muy interesante, porque pues el Internet creo que ha sido una herramienta muy buena que ha facilitado las comunicaciones entre todos, pero también ha sido como una especie de escenario para que la gente dramatice las cosas, para que invente, se meta sus parlazos y pues auténticamente, digamos, hay teorías y conspiraciones muy locas. Creo que todos hemos sido partícipes de alguna que reptilianos y eh, ovnis, Área 51, bueno, son muchas conspiraciones que uno podría pasarse leyendo sobre todo este tema. Y pues la Antártida no hace excepción de eso. Ha estado, digamos, rodeada como de una cantidad de mitos muy exagerados. Por ejemplo, se decía, y pues yo creo que hay gente que todavía eh, como que cree esas cosas, que en esta zona helada era una estación de ovnis. Y pues deben ser ovnis cumbieros, ¿no? Que le metan ahí el swing. Y precisamente en agosto de 2012, una persona, Super X, publicó que un equipo de investigadores rusos y norteamericanos habían encontrado pirámides en la Antártica. Pues esto provocó un hilo de conspiraciones e hipótesis y pues ya esto se ha desmentido. Se sabe, digamos, que ese grupo pues nunca existió y que las fotos son una malinterpretación de, de procesos, de estructuras, digamos, producidas por la actividad glacial y el volcanismo. Pero entonces ahí es claro, digamos, decir por qué no existe la mitología para este continente entonces. Pues debió haber vida, ¿no? Y digamos que haciendo, digamos, un poco de recorrido histórico, se puede afirmar que bajo los hielos antárticos hay roca y una compleja red de lagos subglaciares. Hasta ahora, digamos que las evidencias humanas más antiguas se remontan a las primeras exploraciones de navíos de principio del siglo XIX, no hallándose prueba física alguna de visitantes previos o de, pues, residentes anteriores, ¿no? Y la ciencia también nos dice que el continente fue durante la mayor parte de la historia natural un territorio verde y poblado de bosques y animales, y que comenzó a adoptar su actual configuración de desierto frío hace unos 30 millones de años, en un proceso que tomaría 20 millones de años. Entonces, pues imagínense, nosotros como especie humana, pues no llevamos más de 600.000 años sobre la Tierra, y nuestros antecesores del género Homo, pues no más de 1,5 millones de años. Esto es, digamos, 28 millones de años después de que la Antártica se separara del resto de los continentes y 10 millones de años después de que se hubiera congelado. Entonces, básicamente, pues para este continente realmente no existe mitología. O sea, podría ser conspiraciones y todo lo que se ha creado pues en torno a todo a este tema, pero como tal, que sus pobladores hayan creado mitología, pues no, porque no. Es hasta el siglo XIX que digamos como que llegan a este continente y aún así empiezan a meterle mitología, porque digamos como todo esto, este espacio, este escenario que se crea con ese descubrimiento de la Antártica, pues abre la imaginación de las personas y hace que creen literatura fantástica. Y pues eso aumenta, digamos, como un poquito la fantasía de las personas y llegan a creer que eso es verdad. Entonces pasamos, bueno, y aquí pues digamos quería mostrarles, estas eran las pirámides que decían que pues eso sí era una invención de, de ovnis y que entonces era una estación espacial y todo el cuento, pero pues realmente son estructuras que se crean por la misma naturaleza. Pasemos ahora un poquito, 100% real, no fake, sí, exacto. Pasemos un poquito ahora a Oceanía. De Oceanía vamos a ver un poquito cómo era que ellos pensaban el origen del Sol. En tiempos muy antiguos, pues el Sol no existía
En el cielo solamente estaban las estrellas y la luna. No había hombres en la tierra, sino solamente animales y pájaros que eran muchos más grandes que los de ahora. Cierto día, el avestruz Dinewan y la grulla Brelag se paseaban por la gran llanura de Murrumbille y empezaron a discutir y a pelear. Brelag, encolerizada, corrió al nido de Dinewan, cogió uno de los enormes huevos y lo arrojó con todas sus fuerzas al cielo. Allí fue a caer sobre un montón de leña, rompiéndose de tal manera que la yema amarilla se derramó sobre la leña y alumbró un fuego claro, de modo que, para asombro de todos, el mundo entero quedó iluminado. Hasta entonces se vivía pues en una completa penumbra. Y ahora estaban todos pues casi cegados por tanta claridad. En el cielo habitaba un espíritu benévolo que vio la magnificencia y la maravillosa belleza del mundo cuando estaba iluminado pues por aquella resplandeciente claridad y pensó que estaría bien encender cada día un fuego similar y desde entonces no deja de hacerlo. Entonces imagínense pues si quieren probar crear un nuevo sol, solamente tienen que lanzar un huevo gigante eh, al cielo. Y estos que estamos viendo en pantalla pues son las aves. Entonces el avestruz, Dinegual y pues la grulla Brelag. Pasamos un poquito a Asia. Digamos que a mí me hubiese gustado hacer una actividad un poquito más detallada y, y digamos como verlo de ciertos países, pero digamos que por tiempo nos toca hacerlo por continentes, pero sí sería bueno entonces hacer una exploración por cada continente y tratar de destacar ciertos países, ciertas culturas, religiones. En este caso pues nos toca Asia. Vamos a ver un poquito de qué trata el Amaterasu, pero no es el de Naruto. No crean que es el poder ocular. Bueno, ustedes me entienden. Realmente, el Amaterasu de esa mitología japonesa, es una figura central en la religión sintoísta, que fue la religión oficial de Japón. Aunque no se han establecido, digamos, como fechas firmes, es posible que el sintoísmo se desarrollara en Japón alrededor de la misma época en que los antiguos romanos desarrollaran su propia mitología. Esto es más o menos alrededor del año 300 antes de Cristo. Los primeros relatos escritos que documentan los detalles del sintoísmo son el Kojiki y el Nihon Shoki, ambos escritos a principios de los años 700. Muchos seguidores del sintoísmo consideraban que Amaterasu era la diosa más importante de todas, ya que el sol era fundamental para el crecimiento de cultivos como el arroz. La historia de la retirada de Amaterasu a la cueva, seguida por su regreso para traer luz al mundo, refleja el ciclo de la temporada agrícola, en la que los cultivos no pueden crecer durante el invierno, pero regresan durante los meses de verano. Entonces se creía que los primeros emperadores de Japón descendían directamente de Amaterasu, lo que supuestamente apoyaba de manera divina su derecho a gobernar. Y creo que pues esto es para todos, ¿no? Los egipcios también decían lo mismo, que eran descendientes pues de dioses y de esa manera podían ejercer un poder sobre los demás, porque se comprendía o se entendía que ellos estaban hechos para mandar, para tener cierta autoridad. Entonces siempre se juega un poquito con con esa carta. Es como una especie de bonus que tienen los humanos. Entonces ustedes pueden decir que son descendientes de alguna deidad y pues tienen autoridad. El espejo que sacó a Amaterasu de la cueva supuestamente se encuentra hasta hoy día en el santuario de la diosa Enitse y es considerado uno de los tesoros imperiales de Japón, junto con joyas y una espada que son símbolos de este derecho a gobernar. La presencia de cientos de espejos de bronce en la tumba de todo Japón indica su importancia religiosa para el pueblo japonés. Los primeros pueblos creían que el espejo reflejaba el espíritu de la persona que lo miraba. Y con respecto a eso un poquito, que hay una frase interesantísima de Borges que dice que los espejos son un invento malévolo. ¿Y por qué es malévolo?
dice él que porque multiplican la cantidad de personas que hay en la Tierra. Entonces es un poco interesante porque creo que esa frase de Borges puede que, no sé, tocaría preguntarle, pero ya está muerto, entonces ni modo. Pero diría que en cierto modo, de pronto, por puras casualidades de la vida, él llegó a leer un poco sobre esta diosa y sobre esta creencia más bien de Japón del sintoísmo y decir, digamos, lo que ellos creían, que el espejo reflejaba el espíritu de la persona y nosotros, pues en nuestro espíritu estaríamos haciendo una multiplicidad de nosotros mismos. Es como nuestra otra parte. Entonces, pues las conclusiones que tenemos aquí de esta mitología es que Amaterasu es la figura central de la religión sintoísta y que para el sintoísmo ella era la diosa como más importante. Pasemos ahora un poquito a mirar el continente africano. Digamos que muchos mitos explican cómo nació el mundo. Por ejemplo, los Dogon cuentan que los espíritus creadores gemelos o dioses llamados Numo nacieron de un huevo cósmico. Gabriela dice, ah, sí, ¿y por qué? Y por eso los vampiros no se reflejan en el espejo, porque no tienen alma. Sí, sería ahí como el punto interesante, es verdad. Entonces podríamos decir que nuestra alma es como, aunque bueno, también podría ser subjetivo todo este tema de la maldad, ¿no? Que la maldad puede ser vista por una sociedad como tal, como maldad, pero para otra sociedad puede que esa maldad no lo sea. Y hace poco leí algo que estaba interesantísimo y decía que la maldad cuando tiene un propósito realmente no es maldad, sino que pues es un proceso. Entonces, creo que todo ese tema eh, pues es interesantísimo. Israel dice la ropa tampoco tiene alma. Eh, entonces, continuando. Entonces ya decíamos que los Dogon, esa cultura africana, pues ellos decían que los hermanos gemelos, los Numo, nacieron de un huevo cósmico. Entonces, imagínense en eso, es como una especie de Kinder sorpresa galáctico. Entonces, pin, usted compra un huevo Kinder y le sale la Tierra, o salen ustedes, ¿sí? Son, o sea, digamos que la mitología lo genial que tiene y pienso yo es que le permite a uno fantasear y cualquier cosa podría tener coherencia en ese juego de la fantasía. Adicional, digamos, otro grupo de África también decían que el universo comienza con un huevo. La gente tanto del sur como del norte de África cree que el mundo se formó a partir del cuerpo de una enorme serpiente. A veces se dice que atraviesa el cielo como un arco iris. Por otro lado, tenemos, digamos, los Fon de Benín, hablan de Gu, el hijo mayor de los gemelos creadores Magu. Magu era luna y Lisa, que era sol. Gu viene a la Tierra en forma de espada de hierro y luego se convierte en herrero, como la digievolución. Entonces su tarea era preparar el mundo para la gente. Enseñó a los seres humanos a fabricar herramientas, lo que a su vez les permitió cultivar alimentos y construir pues refugios. Lo que no nos enseñó fue a pegarse esas evolucionadas pues claro, él vino en forma de espada de hierro y se convirtió en herrero. Entonces pues sería bueno que nos hubiese enseñado a transformarnos en ese tipo de armas y luego en personas. Seríamos puñaladas o navajazos. Pasamos ahora a los Sam Bushmen del sur. Ellos dicen que la creación fue obra de un espíritu llamado Tsubi, que era alternativamente un hombre y muchas otras cosas, como una flor, un pájaro, un lagarto. Y pues ahí, digamos como paréntesis, que esto también se presta para que cualquier avistamiento que haga la gente, pues se lo van a atribuir a este personaje, ¿no? Entonces, no sé, yo vi una paloma
que tenía un ala de color blanco, 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 entonces van a decir, no, ese era Chuy, precisamente porque pues como tiene esa propiedad, esa deidad, como tiene esa propiedad de mutarse a cualquier tipo de forma, entonces pues podría ser hasta un transmilenio, ¿no? Digamos que los mitos de toda África también cuentan cómo llegó la muerte del mundo. Algunos relatan que el Dios Supremo quería que los humanos fueran inmortales, lo que significa que pues eh, romperíamos como ese ciclo de la naturaleza de la vida. Sin embargo, por un error de mala suerte, recibieron la muerte en lugar de la vida eterna. Entonces, con esto podríamos decir que hasta los dioses tienen mala suerte. Santiago dice como Chávez, ¿sí? Toma algo. Listo. Pasamos a esta vez a Europa. De Europa quise destacar esta leyenda. La leyenda de Andrócles y el Ledón, el poder de la amistad. Digamos que esta leyenda lo que tiene, faltó Wakanda en África, sí. Es que esa es la segunda parte, ya cuando miremos los continentes uno a uno, es que destacamos eso, entonces ahí lo que arruinó la sorpresa, Gabriela. Eh, digamos que de Europa, esta leyenda, digamos, como que tiene tanta importancia, porque Andrócles era un esclavo romano que vivía en África. ¿Cuál es el lío? Pues que la esclavitud, no solamente en Roma, sino en cualquier lado, pues siempre se ha visto como una clase social que ni siquiera valdría la pena mirar, ¿sí? Entonces, o sea, digamos, la importancia de esta leyenda radica en eso, en que se hizo una historia para mirar los valores, para mirar cómo se sienten, cómo se sienten las personas, porque pues lastimosamente la historia ha hecho que se creen estas clases sociales, ¿no? Y pues a su vez esto ha conllevado que la gente crea que porque tiene una clase social diferente a la de uno, pues él tiene, digamos, priman sus sentimientos sobre los demás o que incluso los sentimientos de uno son inexistentes. Entonces, pues cuenta la leyenda que Andrócles era un esclavo romano que vivía en África aproximadamente en el siglo I de nuestra era. Después de escapar de su cruel amo, este Andrócles se escondió en una cueva. Mientras estaba allí en plan tranqui, en plan ojalá no me busquen por acá, llega un león, entonces imagínense, eso sería como muy de malas, ¿no? Que ustedes se escondan, que para que no los vuelvan a esclavizar y llega un león así casual a la cueva. Pero entonces, ¿qué pasó? Que el león tenía una espina clavada en su pata. Entonces el león muy casual le mostró la pata hinchada a Andrócles y pues cuidadosamente él quitó la espina y se hizo amigo del animal. Algunos años más tarde, o sea, bueno, aquí ya no rigen los instintos porque el animal estaba lleno, entonces, o sea, la pura fantasía. Pero entonces, muchos años más tarde, Andrócles fue capturado, lo sacaron de la cueva y lo arrojaron en una arena para ser asesinado por leones. Entonces, pues esto también era algo como muy común en esa época, ¿no? Era como que echen a los esclavos criminales y demás, y los guerreros, incluso los gladiadores, échenlos a la arena y que se peleen con leones, con tigres, con cualquier tipo de animal salvaje. Y casualmente, uno de los leones, sin embargo, pues era el mismo animal al que Andrócles había ayudado en la cueva. El león reconoció a Andrócles y se negó a hacerle daño. El animal incluso protegió a Andrócles de las otras bestias salvajes. Cuando los espectadores en la arena vieron lo que estaba sucediendo, se sintieron estafados. No, mentiras. La verdad es que ellos exigieron pues que Andrócles fuera liberado, porque pues ¿quién hace eso?
que prácticamente se hizo muy fraternal con el león y el león venció su instinto. El león era el mismísimo Simba, hijo del Rey León. Exacto, sí. De ahí, digamos que de ahí surge el Rey León. Entonces, pues, los espectadores exigieron que liberaran a Andrócles, porque pues eso era casi como un milagro. Entonces, pues, sabemos que cuando algo no va con respecto a la lógica, pues puede que las personas digan que fue un milagro, pues porque no saben, digamos, cómo explicarlo. Entonces, pues supongo que dijeron Andrócles está, o los dioses están con Andrócles, y entonces no podemos condenarlo porque si no, pues los dioses nos van a condenar a nosotros. Pero entonces, ¿cuál es el contexto de este mito? En la antigua Roma, los esclavos eran comunes y se consideraban la clase más baja de los ciudadanos del imperio. Los esclavos a menudo se veían obligados a participar en juegos, ahí comillas juegos, así tipo tranqui juegos, no métase a la arena que se lo va a tragar un león, pero de todos modos es un juego para que se diviertan. Entonces, estos juegos en los que se obligaba a luchar entre ellos hasta la muerte, a protegerse de bestias feroces como leones y osos. Entonces, ahí de pronto, digamos, como que podemos hacer el análisis de cómo han evolucionado los juegos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes ver el mundial y no ver casual que están echando a gente a que pelee contra leones y osos. Estas exhibiciones se celebraban normalmente en el Coliseo. Exacto, es como Mortal Kombat, pero sin vidas y sin poderes, ¿no? Porque ustedes ven que los personajes de Mortal Kombat unos tiestazos y los maltratan, los golpean y ellos siguen casual bien. Entonces, pues yo me imagino un solo garrazo de un león o de un oso y pues ya uno queda prácticamente que en el suelo cantando Dorime. Entonces, estas exhibiciones pues se celebraban normalmente en el Coliseo, que era un gran estadio construido en el siglo I después de Cristo, o a lo largo de la pista de carreras al aire libre conocido como el Circo Máximo. Pero entonces la historia de Andrócles es única en la cultura romana, precisamente porque humaniza a los esclavos y ofrece una visión comprensiva de su situación. Y digamos que ahora, en nuestro tiempo, o sea, es sumamente como complicado entender por qué estas personas necesitaban de una leyenda para humanizarse con la situación de otra persona. Precisamente porque ahora casi que todos, pues no digo que todo, pero por lo menos nosotros ya tenemos voz, por lo menos tenemos, entre comillas, una libertad eh, de poder labrar nuestra historia, aunque la historia pueda ser predecible, aunque digamos que nosotros ya podamos prever qué es lo que seremos, eh, van a ser nuestras condiciones sociales, pero digamos que nosotros no vamos a ser esclavizados en este punto, ¿no? Porque digamos que lo interesante de nuestra sociedad actual es que nosotros mismos somos los esclavizadores y el esclavo a la vez. Somos el verdugo y el condenado. Nosotros mismos somos los que nos condenamos, por decirlo así. Gabriela dice, Petro se salvó del cáncer, es un santo, voten por él, fin. Listo, y pasamos. Bueno, aquí creo que tenía otra imagen. Sí, cargando imagen. Ahí está. Entonces esos son los esclavos. Digamos que todo este arte romano, se encontraba más que todo en las tumbas y en los templos. Entonces, pues digamos que eso refleja un poquitico como la vida de los romanos se puede extraer del arte. Por eso digamos que es tan importante hacer arte, ¿no creen? Que,
que hay que rescatar el arte, a pesar de todo, porque es que el arte es lo que describe lo que somos, por decirlo así. Y digamos que sí, obviamente les faltaba muchísima técnica en cuanto a proporciones. Miren, esos son esclavos, pero yo creo que esos no se dejaban esclavizar. Son manes quien los detiene. Están mamadísimos. Listo. Pasamos ahora a América. De América vamos a hablar un poquito del don del algodón. Esta es de la mitología argentina. En los tiempos antiguos no existían las estaciones, siempre entonces era primavera y los habitantes vivían felices, agradeciendo constantemente al Dios del bien las abundantes cosechas. Entonces esto es tipo muy parecido a este pensamiento y es algo interesante cómo es la construcción del pensamiento casi simultáneo de las ideas, porque pues tenemos en Oriente la concepción del Génesis, pero en este lado de América podemos ver que se pensaba una especie de Génesis muy similar, pero entonces todo era primavera, o sea, ni siquiera era el Edén, como lo es en el cristianismo, sino que aquí pues era siempre primavera. Entonces todos tenían abundantes cosechas, comían bien, disfrutaban de su vida. Pero digamos que hay otro paréntesis, que el bienestar puede estar ligado simplemente con el hecho de que uno esté bien alimentado. Mientras tanto, el dios del mal, que vivía en la oscuridad de la noche eterna, sentía crecer su rencor hacia los pobladores de la tierra que nunca se acordaban de él, hasta que, por venganza, decidió enviarles un castigo. Creó el invierno y se le llamó Bogotá, no mentiras, condenando así a los pobladores a vivir en el frío y en la oscuridad sin el amparo del calor del dios del bien. Pues digamos que por lo menos aquí ya se sabe, porque no sé si les pasa a ustedes, pero es interesante que muchas mitologías colocan la parte buena y la parte mala, pero no explican por qué este es bueno y por qué este es malo. Entonces, por lo menos aquí sabíamos que es que el dios del mal, pues no se acordaron de él, no le mandaron el WhatsApp con la cadena de la imagen de Piolín, buenos días, que pases un lindo día. Entonces, pues el tipo se volvió malo y creó el invierno. Los pobladores no perdieron tiempo y enviaron sus representantes a suplicar la ayuda del dios del bien. Y pues el dios del bien estaba en Melgar, tipo cálido tal, entonces él no sabía que era el invierno. Ayúdanos, te lo rogamos. Siempre te hemos alabado por todos tus dones y ahora estamos a punto de morir de hambre y de frío. Le suplicaron los representantes de los pobladores, al que el dios del bien, conmovido, colmó la tierra con su calor y convirtió a los representantes en flores de algodón que esparcieron sus semillas en la tierra. Estas semillas brotaron rápidamente y las plantas florecieron revelando los blancos copos de algodón. Los pobladores entonces fabricaron los telares y aprendieron a tejer el algodón para abrigarse en los inviernos que seguirían. Y esta fue la derrota del dios del mal, que enfurecido hizo su último intento en contra de los pobladores, transformándose en la oruga rosada que ataca las cosechas de algodón. Entonces él se pudo convertir en un tiranosaurio rex, pero no, él prefirió convertirse en una oruga rosada para atacar poquito a poquito las cosechas de algodón. Esta mitología esta historia es de la cultura toba de Argentina. Y sí, básicamente Santiago dice, o sea, los mató, los digivolucionó más bien. No mentira, sí los mató, los convirtió en flores, pero, pero sería de malas o sea, el que primero fue atacado por una oruga rosada. Que como sabemos, pues el dios del mal le dio por transformarse en una oruga rosada. Listo, ese sería, digamos, como el de los continentes. Vamos a hablar un poquito de Colombia. De Colombia encontré algo bien bacano, se llama el tarot criollo. Los créditos son de Señal Colombia. Y pues vamos a verlo a ver qué. Israel nos dice, me encanta ese final feliz. Oye, mi pueblo pasa hambre, no se preocupe.
Cómanse a sus líderes. Bueno, ahí sería más bien conviertan a sus líderes en tela, en sacos. Entonces ahí siempre empezaron a inventar las marcas. Entonces tal líder era Dolce y Gabbana, el otro era Adidas. Entonces ahí ya sí ve cómo uno empieza a descifrar todo este tema de las marcas y todo a partir de los mitos. Pues ahí está. Entonces tenemos nuestro tarot criollo. En Colombia, digamos, no hay región, pueblo o vereda que no tenga historias de personajes míticos salidos de la selva, la montaña o el río. Bogotá, no mentiras. Estos seres legendarios hacen parte de toda una mitología popular que ha pasado de generación en generación. Inspirado en uno de los 12 capítulos de la quinta temporada de Los Puros Criollos, que es de Señal Colombia. No la he visto, pero pues podría decir que la recomiendo. Es como cuando ustedes recomiendan a una persona. Ustedes no saben cómo trabaja esa persona, pero uno dice, sí, sí, la recomiendo, la recomiendo. Así. Entonces, este programa explora algunos de los mitos y leyendas más conocidos en el territorio colombiano. De aquí pues escogieron estos 5 personajes para crear unas cartas estilo tarot con ilustraciones de Elber Mora. Entonces, miremoslas. Tenemos inicialmente el señor Moan, que parece un metalero. El puro metalero, sí es el metalero. Como si estuviera en un sauna. Entonces, pues tenemos que tiene barba larga y melena enredada, uñas afiladas y ojos que brillan en la oscuridad. Sí, esa es la descripción de un metalero, ¿no? No, mentiras. En la región del macizo colombiano, Israel dice que es metalero rasta. En la región del macizo colombiano todo el mundo ha escuchado hablar del Moán, un tipo que merodea los ríos con un cigarro prendido en la boca, en busca de mujeres lavanderas para robárselas. Por ahí dicen, metalero confirmado, está metido en ácidos, parece que estudiará en pública. Sí, sí, sí. No podría decir qué carrera, pero sí tiene cara de humanidades. Incluso podría decir que en literatura, porque si se fijan, alguien que estudia literatura tiene una foto de perfil con un cigarrillo y en blanco y negro. Bueno, esa sería la excepción. Entonces ahí tenemos al Moan. Pasamos ahora a la patasola. Y estas ilustraciones están tremendas. Cuenta la leyenda que la patasola es el alma en pena de una mujer que deshonró a su familia. Se alimenta de carne humana y chupa la sangre de quienes se atreven a entrar en su territorio, en los bosques y selvas de Colombia. ¿Qué decir? Yo recuerdo que de niño, por ahí llegué a ver un libro de estas de ilustraciones y había una de la patasola. Pero la ilustración no era así bonita. Yo hubiera deseado que hubieran este tipo de ilustraciones, porque uno ve esto y uno dice, bueno, la patasola es kawaii, pero no, esa ilustración era horrible, sí, me hizo dar bastante pesadillas y creí que en pleno Soacha iba a llegar la patasola. Pues bueno, en plena ciudad y no. Pero bueno, esa es la imaginación de uno de niño, entonces eh, dice, Carlitos dice, parece la copia de la Copa de la Champions. Sí, sí, sí. Ese sería como el trofeo mitológico. Pasamos un poquito ahora a ver al señor el hombre caimán. El hombre caimán, de eso había una canción, ¿no? Dicen las matronas de Plato Magdalena que en las aguas del río más importante del país hay una criatura mitad hombre, mitad caimán. Cuentan que solía ser un pescador llamado Saúl Montenegro, a quien le gustaba espiar a las mujeres que se bañan en el río. Aseguran que podía convertirse en caimán temporalmente gracias a una pócima roja que le preparó un brujo de la Alta Guajira y con otra pócima blanca podía volver a su forma humana.
pero una accidentada confusión lo dejó en su forma actual. Entonces el men, pues primero hay varios puntos. Ah, bueno, dice Israel, el trofeo del Moan. Suena a canción sexy. Tun, turururururururu. Santiago dice un men con cosplay, sí. Sería un cosplay bacano, ¿sí o no? Entonces, pues primero dos cosas con respecto a este mito. Pues que yo creo que en Plato Magdalena sí se lo tomaron en serio y como que le tenían bronca a ese señor Saúl Montenegro porque hasta nombre le pusieron. Si ustedes se fijan, los otros mitos pues no tienen nombre. Entonces es tal cosa, el hombre caimán, la pata sola, el Moán. Pero ahí se le dieron su bofetada a Saúl Montenegro, es el hombre caimán. Y lo otro pues que él tomaba su pócima roja para convertirse en un caimán y una pócima blanca para volver a su forma humana. Entonces suponemos que el men combinó las dos, entonces le salió una pócima rosada y se convirtió en el hombre caimán. Por eso digamos que se puede ver que los codos son rosados, producto de toda esta reacción química. Es un análisis que me llevé de la charla anterior del análisis deductivo de Sherlock Holmes, pues ya ha hecho efecto y se ven los análisis profundos. Sí, la severa alquimia, sí. Pasamos ahora a la madre monte. Entonces, en las noches oscuras de lluvia, se escucha el bramido de una mujer que vive entre la espesa vegetación de las montañas colombianas. Según cuentan algunos campesinos, es una dama cubierta de hojas y musgo que cuando se enfada es capaz de desbordar ríos, causar inundaciones, destruir cultivos y acabar con caseríos enteros. Entonces, pues creo que está por estos días la madre monte alterada con el tema de las lluvias. Eh, ya no se me ocurre qué más análisis se le puede hacer. Pero si ven que las ilustraciones están tremendas, o sea, yo hubiese deseado ver estas ilustraciones cuando era niño y no haberme traumado con esas leyendas. Y por último, pasamos a La Llorona, que creo que Daniel dice que se parece a un personaje de LOL. Pues la verdad, sinceramente nunca he jugado LOL, pero, pero entonces sí, Daniel confirma. Entonces, hablando un poquito de La Llorona, ¿quién no ha escuchado hablar de La Llorona? Desconsolada con su bebé en brazos, una mujer deambula por el Transmilenio pidiendo monedas. No mentiras, deambula con su bebé en brazos por las veredas llorando y gritando en la noche oscura. Se dice que solía ser hermosa, pero ahora es una maraña de pelo sucio con harapos rotos y rostro cadavérico. Leyendo por ahí lo que dicen en los comentarios, Carlos dice, cuando antes el Moan lo mostraban en bola. Eh, Israel dice, pero tenía pelo suficiente. Y entonces, pues esos son los mitos que tenemos. De La Llorona, pues me parece como la ilustración más bacana, está muy bien llevada y pues que uno se imaginaba, pues casi que literal a una mujer con sus, digamos, como sin descomposición, ¿no? Sí, este es la versión Crocodile. Crocodile es la vuelta. Que esa enfermedad, esa droga es bien hardcore, ¿no? Eso vuelve a la gente una nada. Igual que, ¿saben qué? Mi único vicio es el fútbol. No mentiras. Listo. Entonces ese sería nuestro tarot. Cuando quieran que les lean las cartas, pues exijan el tarot criollo, que es el más acertado para nuestras condiciones. Y por último, ya invitarlos a un diálogo. A partir, digamos, de todo lo que hemos conversado, ¿creen que la mitología es importante?
Así cualquiera puede hablar. Sí, dice Israel. Sí, yo también creo que es importante. Sí, A ver, yo, listo. yo pienso que sí, digamos, la mitología es bastante importante porque, como lo decía Esteban, hace volar nuestra imaginación. Y digamos que en cierto momento uno puede llegar a formar sus propias realidades, ¿no? Así como, digamos, la mitología griega y este tipo de cosas que terminan basándose en muchas creencias que hacen que aplican unos procesos lógicos para, pues, demostrar algunas cosas, algunos fenómenos, y tiene totalmente sentido. Y digamos que en ese sentido uno podría llegar a inventar su propia mitología y hacer cuadrar muchas cosas, darles un montón de lógica y pues estarían dentro de cosas que son productos de la imaginación, digamos, no sé, imaginarse uno que la lluvia la rige, no sé, si uno está triste o si uno está feliz, entonces si está feliz, entonces hace sol y si está triste, entonces empieza a llover, entonces uno cuando quiere eh, que la agricultura dé sus buenos frutos, entonces uno se pone triste o algo así. Entonces yo creo que sería chévere poder controlar en ese sentido la realidad prácticamente. Así como antes ofrecían sacrificios a dioses para la lluvia y todo ese tipo de cosas y les funcionaba. Entonces uno nunca sabe en qué momento también puede uno inventar su propia mitología y también aplicarla. Sí, muy cierto. Muy cierto, Israel. Muchas gracias ahí por esas observaciones. Y que sería bueno que inventáramos una mitología de la tertulia, algo así. Y que hagamos sacrificios y peleas a cuchillos en coliseos. Mitología tertuliana, sí. Gabriela nos dice, muestra condiciones y miedos de los antepasados. Puede que sí, y pensaría, digamos, rescatando mucho de lo que dice Israel, que son aproximaciones, son hipótesis de lo que la gente creía y cree que es cómo funcionan las cosas y que estos son observaciones que incluso pueden llegar de generaciones. Entonces, pueden llegar a ser muy precisas. Entonces, lo que él decía de los cultivos es muy cierto, que ya de tanta observación, entonces se va labrando un mito en el cual casi que los resultados se vuelven, utilizan, digamos, como todo este proceso lógico y llegan a dar hipótesis muy sensatas. Matemáticas, hijo, exacto. Ahora con lo que dice Gabriela, que muestra condiciones y miedos de los antepasados. Y es muy cierto, porque, digamos, ¿para qué se usa, digamos, por ejemplo, todo este tipo de leyendas, la pata sola, la madre monte? Entonces son tipo de herramientas para despertar la conciencia. Entonces la pata sola, entonces no hay que ser infieles porque si no lo coge la pata sola y, y se lo comen. Música sexy otra vez. Tun, tun, turun. Mi mami dice, es muy importante, dado que a través de ella aún se mantienen las costumbres de nuestras culturas y también apoya el conocimiento por medio del lenguaje. Exactamente, digamos que lo que más permite, digamos, o lo que hace que uno rescate, digamos, la cultura como tal, es todo este tema de la mitología que ha sido eh, llevada a través de generación en generación pues por la comunicación oral, por la comunicación escrita, y es muy cierto. Muchas gracias. Gabriela dice, como anteriormente, que se daba caldo de pollo porque pensaban que curaban la gripa por la nariz roja o algo así era. Ver cómo intentaban solucionar algo relacionándolo. Sí, es muy cierto. Y que, por ejemplo, que a lo largo de la historia siempre han hecho este tipo de cosas para curar todo tipo de males, para curar incluso cosas que no dependen de nosotros, como en el caso que menciona Gabriela, que sí es algo que depende como la gripa, sino digamos, por ejemplo, como lo que decía Israel, que hacer sacrificios para los cultivos. Y que, por ejemplo, en la Edad Media se hacía, digamos, creo que se llamaba la sangría, y era que la gente, o sea,
hacía todo este proceso de sacarse sangre porque pensaban que al momento en que se restauraba, digamos, toda la cantidad de sangre que fue perdida, pues se iban a curar de enfermedades y demás. Y pues esto provocaba muchas muertes, infecciones, anemias. Entonces, pues creo que en cierta parte hay cosas buenas y hay cosas malas, como todo, ¿no? No sé si de pronto alguno más se anime a hablar. ¿Qué tal, Daniel? ¿Le gustaría eh, decir algo? Qué le parece la mitología? ¿Cree que es importante? Bueno, pues yo qué puedo decir, Esteban. No, yo pienso que estoy, ¿quién fue el que dijo? Gabriela creo que fue, yo creo que estoy más o menos por ese pensamiento, o incluso el mismo Israel ya lo dijo. Yo lo veo más como un método en el que las personas pasaban a otra generación, una costumbre o cierto conocimiento, o de pronto para dejar una advertencia, en plan de no sea pervertido porque lo podemos convertir en un caimán, algo así, a una generación siguiente. Pero también estoy con usted en plan de que si la generación anterior se inventó un mito para darle explicación a algo, como lo que dijo Israel, y se lo pasan a la siguiente, pero esa solución o esa explicación que dieron no era como muy buena, sí, sí la embarraban. En plan lo que usted decía, las sangrías y eso, pienso que ayuda en plan, no sé, tradición horaria, oral, como sea, y puede dañar si los mitos son como, como violentos o algo así, como si la cultura que tienen es muy de matar gente, en plan aztecas y cosas así. Perjudiciales sería. Exacto, como muy poco sociales los mitos, entonces también la cultura que se generaba ahí era como toda sangrienta, entonces uno como que rayos. Y también pienso que hoy en día tenemos como cierta sombra de todavía esa tradición de llevar un mito y pasárselo a la otra generación en plan, no sé, en plan remedios random de las abuelas que le dan a los hijos, para mí eso es parte de cultura, no de mitología porque no son dioses, pero sí es parte de esa cultura que se pasa y no necesariamente es cierta. Pero como es algo que lo dijo su abuela, que se lo dijo la abuela, que se lo dijo la abuela de ella, la gente dice, pues es verdad. Pero uno le pone cabeza y uno, pero no porque no tiene sentido. Entonces, no Es sé. verdad. Y por ejemplo, digamos, con respecto a esto último que dice Daniel, y por ejemplo, todo lo que pasa con diciembre, como lo de las 12 uvas, los bolsillos llenos de lentejas, y uno ya Sí. después, unos días después en enero, uno con esos bolsillos y todavía se encuentra algunas lentejas. Yo sé que Entonces, sí, es Esteban sale a verdad. dar vueltas con una maleta, yo siempre le digo que no lo haga, pero lo Sí, hace. y me pongo calzoncillos amarillos. Yo Exacto. soy muy. Entonces, sí Entonces, es a muy eso me cierto. refiero, ¿sí ve? Entonces hay cosas como que uno dice, pero esto no tiene sentido científico o lógico, y la gente, no, 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 sí, sí, eso pasa, y uno como que, bueno, Bueno, pues de hagámoslo. hacerle. Y Exacto. uno vuelto nada todo el año. Sí. Ah, y para el otro año decir, este año sí es en diciembre, esa es la promesa, este año sí, Exacto. si No, no lo y en hacen plan, bien. en plan, si no lo hacen bien es Israel. En plan, pienso que se le ha dado como tanta importancia y uno como que da por hecho de que lo que me dice una generación pasada es cierto y que se ha creado cierto bug mental, o sea, cierto, digamos, un sesgo mental, cuando usted ve que alguien que usted lo considera una figura de autoridad dice algo, usted lo da por hecho, así esa figura de autoridad no tenga relevancia en el área de la que está opinando. Ejemplo, voy a hablar aquí de coronavirus, no sé, si usted está grabando esto y lo va a subir a YouTube, ya perdimos porque No, 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 no diga eso porque todos usted los empezó a videos nombrar están sacrificios, monetizados. usted no empezó a hablar de sacrificios y cuchillos, pues yo ya hablo de coronavirus y ya hemos desmonetizado. Entonces, pienso que el tema coronavirus sufrimos mucho el bug de que hay una persona mayor que yo, que tiene más años que yo, opinando de algo que no tiene ni idea porque él no es doctor o no es médico. En plan, en plan de eso tomen alcohol etílico rebajado en agua. Y gente lo hizo. Y el Donald Trump, eso se quita si usted se inyecta alcohol. Y gente lo hizo.
En plan de, es que usted tiene que lavarse con yo no sé qué matas y eso le pasa. Y la gente lo hacía. Capaz de De- que todavía en de- la casa de alguien, alguien está haciendo esas vainas de, tómese esta agüita de, no sé, ruda no es, otra vaina o de otra planta apio, extractora. Eso, una agua de apio con yo no sé qué vaina sin miel y eso le mata ese coronavirus porque eso está es en la garganta y así no es. un Coronavirus no agua es. de apio con kumis, porque esos remedios lo particular que tienen es que son muy aleatorios, o sea, son ingredientes muy random. Sí, 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 ¿para qué? Cuando salen con esas cosas son como que tómese agua panela y le echan Con otra cosa una, ron. Sí, con una lágrima de la Virgen. sí, en ayunas de cabeza, una vaina así, uno como que, bueno, Sí, creo claro. que están escribiendo a alguien este año, mensajes. Entonces, mi mamá dice, como el tema de cortarle la cabeza y la cola al pescado. Y así Ah, pasó 4 generaciones hasta que un día la niña de 10 años pregunta por qué le corta la cabeza y la cola. Y la mamá le dice, pregúntale a tu bisabuela, ella lo hacía. La niña le pregunta a la bisabuela y ella le responde que era porque eran muy pobres y no cabía el pescado completo para poderlo freír. Entonces, pues es interesante, pero digamos hay que rescatar eso que uno tiene de niño de preguntar las cosas, ¿no? Entonces uno veía pasar un avión y uno quedaba impresionado todavía. Así. dice Esteban, las estelas de humo nos están fumigando. Pero entonces es el sentido de preguntar las cosas, preguntar lo que nosotros no entendemos, pero el problema de ahora es que lo asumimos que Ajá. lo sabemos y pues es verdad, digamos que ahí esa niña se llevó, digamos, una reflexión bastante interesante de la familia, de lo de que eran muy pobres y no cabía el pescado completo. No, yo a esa niña digo, uy, tengo todavía a mi bisabuela viva. Ah, yo sí tengo mi bisabuela viva. ¿Sí? Me Uy, siento yo envidio a afortunado. la gente que tiene la bisabuela viva, de verdad, o sea, cosas que Y le puede enseñar. Israel dice cada costumbre a su situación. Yo no sé qué es eso. Exacto. Eh, listo. Me gustaría entonces de pronto invitar a Sebastián si se anima a decir algo. ¿Cree que la mitología es importante? Bueno, buenas tardes para todos. Sí, parce, pues me parece muy importante, además de importante, interesante, porque pues a la final son muchas creencias que se tenían en tiempos de antes, ¿no? Sí. Entonces, ver lo que las personas de antes se podían como llegar a imaginar, me parece muy, pues como genial. Gracias, Sebas. Bastante interesante. ¿Alguno más le gustaría hablar? De pronto Camila, Gabriela, Carlos. Mm, yo también quisiera aprovechar para reforzar lo que decía Sebastián. Yo considero que la mitología es muy importante, eh, eh, no solamente porque afianza las costumbres de cada cultura, sino también porque permite descubrir la capacidad que tenían anteriormente para poder establecer como esas conexiones entre lo que pasaba, entre lo astral y entre lo terrenal, entre lo que se vivía a diario. Y eso pasa también en estos momentos con el tema de nuestras culturas indígenas, porque desafortunadamente se ha perdido la oralidad, como la tecnología ahora nos lo da tan a la mano todo. Entonces hemos perdido esas pequeñas costumbres, esas costumbres que logran establecer lazos muy fuertes entre las familias. Y no solo entre las familias, entre las comunidades. Y muchas culturas en estos momentos, muchas culturas indígenas, prefieren que los hijos no sean escolarizados para evitar que se pierdan todas sus raíces ancestrales. Y desafortunadamente muchos somos desconocedores de nuestra historia porque nos cuesta de pronto sentarnos a hablar con nuestros abuelos.
Yo todavía tengo a mi abuelo también. Ya obviamente no tengo a mis bisabuelos, pero también gocé de ellos. Y es importante que ustedes como jóvenes tengan ese interés de preguntar qué pasaba antes, no solamente cosas fantásticas, como de pronto la patasola, el Moán, el hombre caimán, sino cosas importantes y relevantes que necesita la historia, ¿m? Para que más adelante ustedes sean protagonistas en un cambio. Entonces, no solamente es el tema como tal de la mitología, sino para mí principalmente el tema de la oralidad. Es muy importante. Muchísimas gracias, Juan. Sí, es muy cierto. Rescato hay varias cosas que dices. Por ejemplo, el hecho de que la mitología es el reflejo de la tecnología, podríamos decir, porque es muy diferente a la mitología que podríamos crear si por un momento, digamos, ocurriera un apocalipsis, se destroce todo y tuviésemos que empezar de cero, pues es muy diferente la mitología que haríamos en estos momentos a la mitología que hicieron nuestros antepasados. Eso por un lado, y lo segundo, lo del diálogo. Siento que es muy importante y es muy cierto ese hecho de conversar, de preguntar, porque se rescata lo cultural, que lo mitológico también tiene ese valor, el valor de la cultura. Y por ahí en Meet hay ahora una herramienta bien bacana que se llama levantar la mano. Entonces Israel ya ha levantado la mano varias veces, entonces le doy la palabra. Gracias, gracias. Estaba pensando un poco en lo que estaba diciendo, bueno, mientras hablaba Sebastián más bien, estaba pensando en que todas esas costumbres que la gente tiene y de cómo se imaginan las cosas y esa creatividad, me parece que por alguna situación es como una especie de don, como de superpoder o algo así que tiene una persona para imaginar las cosas, darle una interpretación a los fenómenos. Y me parece muy interesante porque no todas las personas pueden tener esa capacidad de interpretar las señales, los signos. Eh, y me parece que todas esas tradiciones, bueno, mentiras, todas esas mitologías y todos esos tipos de conceptos que están presentes, digamos, en las culturas, pues le dan un sentido a la vida. Digamos, no sé, que sacrificar a la gente, pues sea un acto de la cultura y digamos que en base a todo ese sacrificio y a todos los preparativos que tienen que hacer y todo ese tipo de cosas, pues en torno a todo eso, pues está dando un sentido de la vida. Entonces la economía, la política y todo ese tipo de cosas se está basando en esos hechos particulares. Y digamos que uno ya no simplemente está diciendo como, ay, ¿qué tengo que hacer en esta vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué sirvo? Si uno ya tiene, digamos, ah, no, pues yo solo que soy es el sacerdote que sacrifica a los manes, entonces uno dice, bueno, yo vivo para esto y esto es mi razón de ser. Y el otro dice, no, yo nací para ser sacrificado, entonces esta es mi razón de ser. Y algo así, como que le tiene un sentido de vida. Y digamos, en cuanto a lo que decía Yesenia, que compartir en familia las cosas es súper importante, me parece chévere eso porque yo generalmente no he vivido mucho con mi familia, por ahí solo con mi mamá y mi mamá no ha vivido mucho con mi familia como tal. Entonces, digamos que uno no tiene como esas costumbres de esas personas, bueno, de la familia. Entonces, uno comienza como a crear sus propias costumbres, pero digamos que en cierto sentido es importante tener esas costumbres vivas o más bien como tradiciones, porque digamos que en medio de ello tienen una sabiduría pues que viene de los antepasados, de la familia. Así como, digamos, lo decía en el comentario de la niña de 10 años que no sabía por qué le cortaban la cabeza de la cola. En ese sentido, uno dice, pues es sabiduría porque uno si tiene una paila muy pequeña, pues entonces, ¿cómo le va a hacer para fritar el pescado? Entonces uno le tiene que cortar la cola. Entonces, cuando la gente le descubrió que cortándole la cola y la cabeza había entero y se podía freír y pues no quedaba mal cocinado, sino que quedaba bien, entonces, pues esa ya es una sabiduría. Algo muy importante, es como una especie de tecnología que se va adquiriendo a través de la familia, porque son experiencias. Y digamos que así sucesivamente con muchas otras cosas, digamos, no sé, bueno, no conozco muchas costumbres, como les decía, entonces, pues, ajá, yo mismo me invento mis propias costumbres. Entonces, en ese sentido, es súper chévere
tener como ese sentido de comunidad en el que pues uno tiene como esa especie de consejos, de rituales, de costumbres que lo hacen a uno siempre de pronto ser mejor que si no tuviera, digamos, esas costumbres. Y chao. Vale, muchísimas gracias, Israel, muy cierto. Es verdad, comparto mucho el pensamiento también. De pronto me gustaría, si se anima Alejo a hablarnos, o Camila, y ya finalizaríamos nuestra charla, o Carlos, si quieren hablar. Pues yo sí creo que es importante la mitología porque igual son creencias y uno necesita creer en algo para seguir viviendo, digo yo. Vale, Camila, sí es muy cierto y digamos que ahí complementarías un poco también lo que dice Israel con respecto al sentido, que la mitología le da un sentido también a las personas. Es muy cierto, gracias. Eh, por ahí había levantado Daniel la mano, entonces finalizaríamos con Daniel y ya sería nuestra charla de hoy. Bueno, yo tenía una pregunta que creo que es lo que va a preguntar Israel, bueno, no sé. Porque bueno, ya en estos últimos comentarios estamos llegando como a la conclusión de que la mitología sí es importante en tema de identidad y en tema comunidad como tal, ¿sí? Pero mi pregunta es, si estamos hablando de la mitología, digámosla, de una generación pasada, antigua, ¿ustedes creen que nosotros actualmente estamos creando nuestra propia mitología o estamos modificando la mitología de antes? ¿Como dándole nuestra propia interpretación a una mitología de antes o no? ¿O creen que esa mitología ya aquí en esta generación muere y ya? Porque por lo menos a mí se me hace dificilísimo conocer a alguien que yo le diga, ah, ¿usted cree en la Llorona? Y me diga, sí, 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 yo la he visto. Yo no sé, conozco solo una persona. Pues Santiago, realmente yo considero que no es tanto como que uno crea. Sí, porque es chistoso, eso suena como que usted cree en la Llorona, es como decirle, bueno, usted cree, qué sé yo, en nada, ¿sí? Pero más Sí. allá de pronto de que crea, es más bien como, ¿usted conoce la historia de la Llorona? Es más bien eso, porque la mitología es como tal eso, hace parte de la costumbre de una cultura. Y si nos damos cuenta, Juan Esteban hizo un barrido global y en en todas partes del mundo y en todos los continentes hay mitología, de acuerdo a la cultura. Todas las culturas son diferentes, ¿no? Sí, pero Y todos los lenguajes son diferentes. sí, Entonces, para mí, o sea, no sé, yo, yo gozo de una dificultad y es que yo tengo un pensamiento literal. Entonces, si tú me dices a mí que si yo creo en la Llorona, no, yo no creo en la Llorona. Y si tú me preguntas si conozco la historia de la Llorona, sí, sí conozco la historia de la Llorona. O sea, serían ah, como sí. dos conceptos diferentes, ¿no? De pronto no me voy a entender, porque digamos, sí, pero a lo que voy es que la razón de la mitología, por eso cada cultura tenía su mitología, era pasarle ese conocimiento a una generación, a una generación siguiente. El ejemplo que había puesto Esteban, en plan de no sé, la Llorona Servía. es cuidado con sus hijos y hombre, cuidado con su mujer, una cosa así. Esa era la razón de la mitología en cada país, en cada parte del planeta, es pasarle información a una generación diferente, información de, no sé, están cayendo truenos porque Zeus, no ven así. O en plan de, si usted sale a tal hora solo en el metro, en plan hashtag Japón, le sale la niña esta del metro y se lo mata. Entonces no vaya solo al metro a esa hora. Pero yo lo que digo es que ahora nosotros pasamos ese tipo de conocimiento, ese tipo de valores de otra manera y ya no lo hacemos por medio de la mitología. Digamos, sí, y en cuestión de cultura, hay países que están desculturalizados de su propia mitología. Hay países que ya no recuerdan como tal todos sus dioses y sus mitos bien antiguos, incluso los nuestros, creo que el de la Llorona, no, ¿cómo se llama esto? El sombrerón,
Creo que hay como tres, que es como un reboot de mitos de otros países que los colombianizamos. Entonces, nuestros no eran. Y los volvimos parte de de nuestra identidad. Pero vuelvo y digo, ya no estamos pasándole esa información de valores y de enseñanzas a nuestras generaciones por ese medio, por medio mitología, sino por el medio ciencia y explicaciones científicas y estas cosas. A esto es a lo que yo voy. Igual no todos los colombianos se saben los mitos y no todos los colombianos pueden recordar todos los mitos que se les enseñaron cuando pequeños. A lo que yo voy es, la cuestión mitología sigue cumpliendo su función y hay necesidad de seguirla transmitiendo a futuras generaciones como para mantener nuestra identidad, aunque eso se pasara por cuestiones de información. Porque, a ver, si usted no se sabe el mito de la Llorona, usted ya no es colombiano. No, no funciona así. Entonces, a fuerza de identidad tampoco forma parte. O no sé, ahí lo dejo. Gracias, Daniel. Y gracias, Ok. Mo. Rescatando un poquito lo que dicen en los comentarios, por ahí Israel decía, en el futuro solo tendremos mitología. Mito, de Google Meet. Sí, excelente ahí. Y Alejo decía, pues yo creo que la mitología es la identidad de una cultura. Siento que es como esa explicación que le han dado las personas a ciertos fenómenos, perdón. Entonces considero que es como lo han dicho, es la identidad de una cultura. Y creería que, digamos que, con respecto a lo que dice Daniel, digamos, rescatando un poco la definición que habíamos dicho en la primera, como en las primeras diapositivas, pues que la mitología es la constitución de relatos y creencias que pueden estar cohesionados y con los cuales un pueblo explica su origen y la razón de ser de todo lo que le rodea. Entonces podríamos decir que nosotros hacemos mitología, cuando nosotros tratamos de explicar cosas que no entendemos lógicamente. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos cómo funciona un televisor? ¿Cómo es el proceso interno de un televisor? Pero nosotros sabemos que encendemos un botón, digo, presionamos un botón y el televisor se enciende. Que eso podríamos asimilarlo como algo fantástico, porque nosotros no sabemos el proceso lógico que tiene. Entonces, ¿cómo podríamos explicarlo? Decimos que él tiene un proceso interno, pero que con, con señales infrarrojas podemos prender el televisor, cosas así. Entonces, pues evidentemente estamos creando mitología casi que a diario, con todo lo que no entendemos. Entonces, ¿por qué el presidente Iván Duque es tan malo? Aunque eso sí no es nada mitológico. Eh, Israel decía con respecto a eso, el internet está malo porque está lloviendo. Exacto, sí, son cosas que uno dice, eh, claro, son unos malos proveedores y siempre, no mentiras, pero entonces sí, o sea, son explicaciones que uno le da y que uno no comprende técnicamente qué es lo que rompería ese esquema de mito, entonces se convierte automáticamente en algo que es mitológico. El hecho de que nosotros no entendamos las cosas al 100%, pues podría decir que nosotros estamos haciendo mitos. Y Carlos nos preguntaba, ¿en algún momento la mitología se convirtió en religión? Y hace poco escuché algo y me pareció interesante y me gustaría compartírselos con respecto a esa pregunta. Y, y era un filósofo, eh, uno alemán, no me acuerdo cómo es que se llama ahorita, pero él decía que incluso hasta la ciencia se ha vuelto en una religión, porque ¿qué pasa con los devotos de la ciencia? Es decir, con las personas que están siempre ceñidas a este campo lógico, pues lo que dice la ciencia, ellos lo asumen como la verdad absoluta, ni siquiera lo colocan en cuestionamiento. Y es lo mismo, es el mismo método que funciona con las religiones. Las religiones pues se dice algo y se asume que esa es la verdad. Entonces, pues digamos que a lo largo de la presentación vimos que muchas mitologías pues se convirtieron en religión. Una de ellas, por ejemplo, fue el sintoísmo, que era lo de la Materatsu que estábamos explicando con respecto a la religión japonesa.
el sintoísmo, y que es una religión prácticamente que del 300 antes de Cristo. Entonces imagínense en cuánto tiempo tiene esa religión ahí vigente y que contiene su repertorio de creencias y relatos. Y que es verdad lo que dice Daniel, que hay muchos de esos relatos que ahorita uno los piensa y uno dice, bueno, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, ¿cómo vamos a sacrificar a una persona para que llueva? Pero en ese momento, con el nivel tecnológico que tenían, pues esa era la verdad. Así como nosotros en nuestra actualidad decimos, el internet está malo porque está lloviendo, pues es lo mismo. Seguramente que en un futuro, si existimos, pues van a decir, oiga, esa gente sí que era rara, como que el internet estaba lento, que era porque estaba lloviendo. Entonces supongo que son el reflejo, digamos, como de nuestro nivel tecnológico. Se han perdido las costumbres de sacrificar gente. Pero debía ser a lo tipo romano, o sea, en el Coliseo peleando con leones y osos, o entre ellos. Así como le tocó a, ¿cómo es que se llamaba? Ya se me olvidó. Usted mismo lo presentó. Andrócles, ya. Ojo Iba a con la decir, desmonetización. Ojo con la iba, desmonetización. iba a decir Sócrates, solo por aquí luchando contra la patasola esa, contra, ¿cómo es que se llama también el otro? El nombre exacto del hombre caimán. Montenegro, pero no me acuerdo el nombre. Es Saúl Montenegro. Eso, Saúl Montenegro. Listo, muchachos. De nuevo es un gusto poder conversar con ustedes, hacer esta tertulia, charlar, llevamos siempre ideas. Eh, Dentro de 8 vamos a tener una charla bien bacana porque la va a estar dando Carlos y nos va a estar hablando de cine. Entonces los espero para los dentro de 8. Muchas gracias por asistir. Espero que tengan una excelente semana y cualquier cosa estamos hablando. Se cuidan. Gracias por asistir. Gracias. Chao.